Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Estábamos viendo, como decíamos, estos 10 mandamientos, ¿no es cierto? Uno por uno. Estamos ahora en el segundo. Y si hay algo que veíamos el otro día también, hermanos, es que si, como dijo nuestro Señor Jesucristo también, si hay una palabra que resume lo que es la ley de Dios y especialmente estos 10 mandamientos, esa es el amor. Amén, eso es amor. Jesús dijo, hermanos, que la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y en eso está toda la ley. ¿Y qué quiso decir nuestro Señor Jesús con eso, hermanos? Que si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es más, no podemos amar como Cristo nos amó a nosotros, al prójimo, a los demás, hermanos, si no amamos a Dios. Amén. ¿Qué pasaría si todos los hombres, como muchas veces hemos dicho, hermanos, qué pasaría si todos los hombres lo hicieran? ¿Qué pasaría si todos los hombres amaran a Dios por sobre todas las cosas, que trataran de escudriñar su palabra y de hacer sus mandamientos, de obedecer sus mandamientos, de hacer su palabra? ¿Qué sucedería en el mundo si además de amar a Dios, hermanos, y al amar a Dios podrían amar a su prójimo como a sí mismo, dice la palabra de Dios? ¿Qué sucedería en este mundo, hermanos? Podrían cumplir con todos estos mandamientos. Y eso significaría, hermanos, que nadie le robaría a nadie, no existiría la delincuencia, por ejemplo, no existirían las guerras, por ejemplo, no habría enemistades, no habría peleas, nadie querría la esposa del otro, ni el esposo del otro, ni nada ni ninguna posesión del otro. Querrían todos lo mejor para, para el otro, para el prójimo, y el otro querría lo mejor para mí. Y así, entre todos, tejiéndose esa especie de red para que tenga un poquito la figura, ¿no es cierto? Amándose los unos a los otros como Cristo nos amó a cada uno de nosotros, hermanos. Si eso sucediera en el mundo, si el mundo obedeciera la ley de Dios, sería un paraíso. Pero no lo va a hacer, no va a suceder. Es más, la Biblia dice que eso no va a suceder. Pero sí, hermanos, tiene que suceder acá adentro. Tiene que suceder en la iglesia. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice, como que es lo que es la ley, ¿no es cierto? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es amar. Amar, hermanos, es que el otro sea más importante que usted mismo. Que quiera el bienestar del otro por sobre el suyo. Y el otro va a querer el bienestar suyo por sobre el de él. Eso es amar. Fuera de eso, no, a todo lo otro, hermanos, fuera de eso no se llama amor. Lo que exista fuera de eso no es amor. Lo mostró nuestro Señor Jesús. Él amó a Dios por sobre todas las cosas y a nosotros más que a sí mismo, y por eso murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por obedecer a Dios, ahí tiene el amor a Dios, hermanos, y por nosotros, para salvarnos a cada uno de nosotros también. Fuimos más importantes que su vida. Y dice la palabra de Dios que no espera menos de sus hijos, de sus discípulos, de sus seguidores. Amén. Por eso les decía, hermanos, eso debe reinar en su pueblo, debe reinar en la iglesia. No va a ser perfecto quizás, hermanos, pero debemos aspirar a eso y debemos luchar por eso y debemos buscar que eso esté presente en el pueblo de Dios. Que eso esté presente, hermanos, entre nosotros. Por eso siempre hablamos, hermanos, de el amor y lo que significa soportar a personas que quizás son difíciles de hacerlo, de soportar, que son complicadas a lo mejor, de tener paciencia, de ser considerados, de ir a la persona que si una persona está ofendido, como dice la palabra de Dios, también si tu hermano está ofendido, ve tú y habla con él. No espere que el otro venga, no, pero yo tengo razón, pero ¿por qué voy a ir yo si yo tengo razón? No. Jesús enseñó que nosotros debemos ir, por ejemplo. Y si te oyere, dice, habrás ganado a tu hermano. Hermanos, y otra cosa importantísima, perdonar. ¿Por qué la Biblia habla de que nosotros tenemos que perdonar? Porque nos van a hacer cosas. Porque vamos a ser inocentes y alguien nos va a hacer algo. Eso va a suceder. Y nosotros quizás le vamos a hacer cosas a otros también. Y la palabra de Dios habla, hermanos, de perdonar. Y dice que no hay nada que no podamos perdonar. Porque nosotros fuimos perdonados, hermanos, de algo mucho mayor que cualquier cosa que una persona nos pueda hacer a nosotros. Fuimos perdonados por Dios.
Y el precio fue grandísimo, porque es cierto, hermanos, el que perdona, paga. Amén. Cuando nosotros perdonamos algo, el precio lo pago yo. Si una persona habla mal de mí y destruyó mi reputación por todo Junín, hermanos, y yo digo, y después viene, se arrepiente, y yo le digo, no, no hay problema, y lo perdono de verdad, y quiero lo mejor para él, y incluso viene a la iglesia y estamos juntos, está perfecto, y es hermoso eso, eso es perdonar, y eso está bien. Pero el precio, hermanos, mi reputación sigue caída delante de todo Junín. El precio lo pago yo. Amén. Lo estoy pagando yo y lo sigo pagando yo después. Pero tengo que perdonar. Lo mismo sucedió en la cruz, hermanos, con aquel que amó a Dios por sobre todas las cosas y a nosotros como a sí mismo, o más que a sí mismo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. El precio lo pagó Él. En la cruz Jesús fue acusado de nuestros pecados y castigado por nuestros pecados, por Dios. Por Dios. Hermanos, para que nosotros podamos obtener salvación ahora. Para que nosotros podamos ser salvos ahora. Y no espera más. Ese principio de amor, hermanos, ese mismo carácter, dice la palabra de Dios, debe estar en sus discípulos, en nosotros. Debe estar en su iglesia. Amén. Eso es la ley, hermanos. Y acá dice la palabra donde leímos, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni no tendrás ídolos, o Dios. El domingo pasado hablábamos de dioses ajenos delante de mí. Y en el segundo mandamiento es como que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está implícito no tener ídolos, por supuesto. Pero ahora en el segundo mandamiento como que Dios lo explaya un poquito, lo hace más explícito, ¿no es cierto? Lo aclara un poquito más. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos, o no, como decía textual el segundo mandamiento, hermanos, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni le adorarás. Nosotros estamos hechos, hermanos, para adorar, pero para adorar a Dios. Todos los hombres, todos. La naturaleza nuestra, hermanos, dice la palabra de Dios, fue hecha para adorar a Dios. Con el pecado, con la caída, con la muerte espiritual del hombre allá en el jardín del Edén, y que después todos los hombres nacen muertos espiritualmente, delante de Dios, muertos espiritualmente. Vivos, sí, físicamente, pero muertos, con un espíritu muerto espiritualmente, lo cual significa, hermanos, que es imposible para el hombre llegar a Dios. Amén, es imposible, a menos que sea Dios quien lo venga a buscar, quien lo resucite espiritualmente, que eso ha sucedido, hermanos, con nosotros, y eso sucede con los que son verdaderamente hijos de Dios, más allá de quien entre a la iglesia. Amén. Con esa caída, con ese pecado que entró a todos los hombres, hermanos, esa adoración nuestra no va hacia Dios. Es más, y lo dice acá donde habla en Romanos, que está dando un diagnóstico de todo el mundo sin Dios. Después léanlo todo completo, Romanos capítulo 1. Hermanos, nuestra adoración a causa del pecado no va o no iba hacia Dios. Pero sí les aseguro que va hacia otro lugar. Nunca dejamos de adorar a algo o a alguien. Amén. Y hay distintos tipos de ídolos. Acá habla un poquito de inclinarse o honrar o adorar a imágenes que los hombres se hacen. Hacer una estatua y adorarla, hacer una imagen de lo que es Dios y adorarlo, eso es pecado delante de Dios. Eso es faltar a este segundo mandamiento también. Después hay otro tipo de ídolos. A veces hacemos ídolos nuestros a hombres. A veces hacemos ídolos nuestros a nuestras familias. A veces a los pastores. A veces a nuestro jefe. A veces a nuestros amigos. A veces, hermanos, y eso es pecado delante de Dios también. Ahora, ¿qué significa tener ídolos? Porque hay después otro tipo de ídolo, hermanos. El tercero, que son los ídolos del corazón, que sabemos tener. ¿Qué es, hermanos, tener ídolos? Es adorar, honrar, o darle más importancia, como dice acá, ¿no es cierto?, a cualquier cosa creada antes que al Creador. Amén. A cualquier cosa que ha sido creada, hermanos, antes que a Dios. Que sea más importante para mí cualquier cosa creada, que sea más importante para mí cualquier cosa que yo quiera antes que Dios. Si eso está en mi corazón, dice la Biblia que soy un idólatra. Y eso es un pecado, uno de los más graves delante de Dios.
En cuanto a los ídolos, por ejemplo, hermanos, de hacer ídolos de talla, Israel lo hizo. El pueblo de Israel dice que estaba en el desierto, ustedes deben se acuerdan del becerro de oro. Estaban en el desierto y Moisés se había ido al monte Sinaí, ¿no es cierto?, porque iba a hablar con Dios, a reunirse con Dios, nada más ni nada menos, que fue cuando recibió justamente estos 10 mandamientos que estamos leyendo, las 2 tablas, hermanos. Y mientras Moisés tardaba, mientras estaba ahí, dice la Biblia que el pueblo de Israel quiso hacerse un ídolo. Y lo presionó a Aarón, que había quedado en lugar de Moisés, lo presionó a Aarón que hiciera un becerro de oro. Y Aarón lo hizo, juntó oro de todo el pueblo, e hizo un becerro de oro. Una estatua en forma de becerro, ¿cierto? Y el pueblo empezó a decir que ese era su Dios y que ese Dios suyo era quien lo había sacado de Egipto. E inmediatamente se pusieron a festejar y empezaron a hacer fiestas y a hacer lo que cada uno quería. Que finalmente, hermanos, cuando se trata de querer, o lo que hizo, mejor dicho, el pueblo de Israel ahí, en realidad no le interesaba tanto el becerro, les interesaba hacer lo que ellos querían. Amén. Le interesaba hacer, hermanos, lo que su propio corazón, como dice acá en Romanos, quería. Les interesaba tener fiesta, andar orgías y todas esas cosas que supuestamente que hicieron ahí en el desierto. Eso es una forma de idolatría, tener una estatua. Dice la Biblia, hermanos, que también en el Salmo 115, hermanos, que habla de los ídolos justamente. En muchas partes de la Biblia habla de la insensatez, de la necedad de crear algo y decir que eso es mi Dios. Y dice en el Salmo 115, hermanos, que son esos ídolos, dice, tienen ojos y no ven, tienen orejas, oídos y no oyen, tienen forma de animales, tienen forma de personas o lo que sea, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no pueden tocar, pies y no andan, tienen que llevarlo hombres. Hermanos, de la misma manera que estos hombres hicieron ese becerro de oro que tenía ojos y no veía, que tenía orejas y no escuchaba, y todo eso, hermanos, así estaban sus creadores. Así estaban el pueblo de Israel, las personas. Ellos habían visto todo lo que Dios había hecho y cómo los había sacado de la esclavitud de Egipto, con milagros, con maravillas, abriendo el Mar Rojo y todas esas cosas, hermanos. Pero no, se hicieron un ídolo y decían que era su Dios, un ídolo ciego, sordo, ciego, sordo, que no podía mover sus manos y no podía andar tampoco. Es que así estaba su corazón. Amén. Hicieron un ídolo a su imagen, a la imagen y semejanza de ellos. Los creadores fueron ellos mismos, los hombres, el pueblo de Israel. Cuando la Biblia dice, hermanos, que nuestro Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza desde el principio. Que fue distorsionada, que fue pervertida esa imagen por el pecado, sí. Pero ahora, hermanos, y gracias a lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, gracias a esa salvación tan grande que nos fue regalada, la misericordia y el amor de Dios para con cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, puede ser en cada uno de nosotros ser restituida esa imagen original. Esa imagen, hermanos, sin pecado, la original, la que perdimos. Poco a poco en los hijos de Dios, hermanos, eso se va formando. Poco a poco en cada uno de nosotros los ídolos de nuestro corazón van cayendo. Poco a poco cada uno de nosotros, hermanos, es necesario que sea cada vez, como dice la Biblia, más parecido a nuestro Señor Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Amén. Que cada uno de nosotros poco a poco es necesario que nuestro carácter se vaya conformando al carácter de nuestro Señor Jesús. Que su amor, que su perdón, que su bondad, que su paciencia, que su gozo, que todo eso esté en cada uno de nosotros, su humildad, su mansedumbre, esté en cada uno de nosotros. Si eso está sucediendo en cada uno de nosotros, hermanos, significa que estamos recuperando la imagen perdida de la que les decía. Significa entonces, hermanos, que estamos adorando al verdadero Dios. Significa que no tenemos ídolos o que están cayendo los ídolos de nuestro corazón. Significa, hermanos, que no tenemos dioses ajenos delante de Él. Significa que estamos bien con Dios y eso es gracias a nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. La otra, hermanos, forma de ídolo, eso es hacer un ídolo de una
hacer una de talla, digamos, ¿no es cierto? Tallar un hilo, madera, oro, lo que sea, mármol, lo que sea, hermanos, pintado. Incluso los reformadores, por ejemplo, cuestionaban mucho el hecho de que, y fue una de las discusiones no pequeñas, de cuando se dio la reforma, ¿no es cierto? El hecho de que en la Capilla Sixtina estuviese la pintura de Miguel Ángel, ¿no es cierto? La del huerto del Edén, la de la creación del hombre, que es Dios tocando el dedo, casi tocando el dedo de Adán, que es espectacular la pintura, hermanos, pero los reformadores decían que eso era ser imagen de Dios también. Y la otra pintura famosa, la de nuestro Señor Jesús, la de la cena, la última cena. Cuestionaban también eso. Pero eso es en cuanto a los ídolos, hermanos, de talla, talla o de pintura o todo eso. Después hay otra que es idolatrar hombres. Y muchas veces lo hacemos también. Amén. Idolatramos a personas, y dice acá, en el libro, acá donde leímos de Romanos, también lo dice, ¿no es cierto? Habla de criatura, dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adorando, hermanos, a hombres, nosotros también. Y no me refiero ahora a una imagen de un hombre y adorarlo a ellos, sino, hermanos, a tener como ídolo en nuestro corazón o como más importante que Dios a un hombre. Y puede ser mi esposo, puede ser mi esposa, puede ser mis hijos, pueden ser mis padres, puedo ser yo mismo. También, aunque ese entraría más en los ídolos del corazón, lo vamos a dejar para después. Puede ser el pastor, si voy a una iglesia, puede ser el presidente, puede ser un cantante, puede ser un deportista, puede ser ídolos. Hermanos, ocupan un mayor lugar, o un lugar más preeminente en mi corazón, antes que Dios. No significa que usted no pueda admirar a alguien porque tiene algún talento, alguna habilidad. No significa, hermanos, y por supuesto, y esto más importante todavía, no significa que usted no tiene que amar a su familia, a sus hijos, a sus padres, a su esposa, a su esposo. Es más, la Biblia habla de amarlo más y de un amor mejor que el de común de los hombres, de los hombres que no conocen a Dios. Pero no pueden estar, y aquí hay sabiduría, hermanos, no pueden estar por encima del Creador. Y si no están por encima del Creador, hermanos, entonces el Creador va a bendecirlo a usted y va a bendecir a su familia también, a sus hijos, a sus padres o a quien sea, que es que usted ama. ¿Y cómo lo va a bendecir, hermanos? Ya lo está bendiciendo a esas personas con el hecho de que usted sea un cristiano, de que usted sea un verdadero hijo de Dios, con el hecho de que usted pueda amar como Cristo lo amó a usted y le pueda mostrar ese amor a ellos. No solamente porque en cualquier momento ellos pueden venir a causa de su cambio, a causa de que ven en usted otra persona y de que ven algo diferente en cada uno de nosotros y que ven ese amor verdadero en cada uno de nosotros que no pueden ver porque no se encuentra, hermanos, en ninguna otra persona que no sea un cristiano verdadero, sino que además, hermanos, son bendecidos porque son amados y se van a sentir amados como nadie se siente. Amén. Esa es una bendición muy grande que usted le puede dar a las personas que ama. Que no podemos suponer que no vengan a la iglesia, que no conocen a Dios, pero que usted le puede dar a esas personas que usted ama, a su familia o sus amigos, y que ellos no lo van a ver en ningún otro lado. Amén. Eso es como una doble bendición para ellos. Eso, hermanos, por eso les decía, no significa no amar a la gente, pero no pueden ser más importantes que Dios. No pueden ocupar el lugar de Dios. Y cuando yo estoy idolatrando a una persona, cuando es más importante que Dios, sí, pero también cuando la atención o que esa persona, que la relación con esa persona, hermanos, es más importante que mi relación con Dios. Amén. Entonces ahí estoy poniéndolo por encima de Dios. Cuando si no tengo la atención de Él, me desespero. Cuando mi felicidad depende de que ellos estén bien y de que ellos me quieran a mí, porque yo los quiero a ellos. Ahí estoy idolatrando a eso. Amén. Hermanos, eso es importante que lo podamos entender.
Y a veces también sucede en el ámbito cristiano también. Y muchas veces con cosas así buenas y que Dios nos da también. Por ejemplo, una persona o una esposa que quiere que su esposo la ame como la Biblia dice que un esposo debe amar y no lo veo en mi esposo, no está. No es así él, como dice la palabra de Dios, no se entrega como Cristo, no es así. Y ora para que el esposo cambie, y ora para que el esposo pueda cambiar, y ora para que el esposo pueda ser como Jesús y pueda amarla a ella, y puedan tener una familia bien, una familia feliz, y todo eso que la Biblia promete para los verdaderos hijos de Dios. Pero ora y busca eso, hermanos, pero ya llega un momento en que eso es más importante que el mismo Dios. ¿Y cómo se demuestra eso? En que si no se le da eso, esa persona es infeliz. Esa persona no es eso o nada. Amén. Depende su felicidad, su ánimo y todo de recibir esa bendición de que su esposo la ame. Entonces ese es su Dios. Está pidiendo algo legítimo, pero lo está haciendo un ídolo. No se contenta en el proceso, no se contenta mientras no sucede eso, mientras esa oración no es contestada, hermanos, ella está mal por eso. No es así, está teniendo un ídolo. Está mal al punto de ponerse muy mal y de ya de desatender las cosas de Dios. Está teniendo un ídolo también, a una persona como ídolo. Eso no puede ser. Hermanos, el cristiano verdadero, su Dios verdadero es Dios. Y hermanos, el gozo de su salvación está fundamentada, está anclado en Dios. No en lo que hagan los hombres con nosotros, no lo que haga nadie con nosotros. Eso es muy importante que lo entendamos también. Y después están, hermanos, los ídolos. Eso es idolatrar personas. Y después los ídolos del corazón. Muchas veces hay muchas cosas que también que son creadas, que son buenas, que son lindas y que podemos disfrutar de ellas también, pero son, hermanas, para nosotros más importantes que Dios. Y si no las tenemos, o si las tenemos, es el cielo para nosotros y es lo máximo para nosotros y nos olvidamos de Dios también. Y si no la tenemos, un poco como explicaba hoy de la esposa, ¿no es cierto? Si no la tenemos, hermanos, es la muerte para nosotros, es no tengo nada y no es así, no debe ser así. Estoy entonces teniendo ídolos en mi corazón. ¿Y cuáles pueden ser esos ídolos en mi corazón? Mi carrera, mi trabajo, mi autorrealización personal, mi nombre, los viajes, el dinero. Nada de eso, hermanos, nada de eso puede ser más importante que Dios. Si Dios no me bendice con dinero, no, estoy mal. Y está todo mal y está todo. No es así. No debe ser así con nosotros. Y muchas veces, hermanos, tenemos incluso la osadía de usar a Dios como medio, no como fin en sí mismo, sino como medio para obtener mi ídolo, lo que quiero, lo que tanto quiero, ese ídolo que quiero. Y hay iglesias que ofrecen eso también. ¿Cuáles son esas iglesias, hermanos? Las iglesias de la prosperidad y todo ese evangelio de la prosperidad, que vení que Dios te va a bendecir, vení que Dios te va a dar dinero, vení que vas a tener casa, que vas a tener auto, que no puede ser que somos hijos del rey y que no puede ser que seamos pobres y todas esas cosas, que hay iglesias que predican así y que su centro es eso y que le están ofreciendo, hermanos, un ídolo a la gente y a la gente les gusta y la gente los escucha, pero todo eso es mentira y es un pecado, hermanos, gravísimo delante de Dios lo que están haciendo esos hombres, esos predicadores también. Amén. Fíjense, iglesias enteras y mega iglesias grandes y muy poderosas, hermanos, ofreciendo un ídolo, predicando sobre un ídolo a la gente y no sobre Dios. Están haciendo más énfasis en lo creado que en el Creador. Y dice la Biblia acá que haciendo eso, dice, profesan ser sabios, pero son necios, son burros. Eso significa necio, hermanos. El necio es una palabra de la Biblia que significa torpe o burro.
Amén. Es una palabra media bruta, podríamos decir, ¿no es cierto? Es eso lo que son esta gente. Es eso, delante de Dios, hermanos, todo está delante de Dios. Delante de Dios esta gente es así, es necia, es burra. Amén. Hermanos, dejaron, dice, la gloria de Dios, dejaron la gloria de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Ídolos. Muchos de nosotros, hermanos, y tenemos que ir detectándolos y arrepintiéndonos de eso, tenemos ídolos. Nada puede ser más importante que nuestro Creador. De Él, hermanos, y todo lo otro que tenemos, especialmente nuestra familia, nuestros hijos y todo eso, de Él proviene. De Él. Entonces deberíamos darle gloria a Dios por eso. Nuestra salvación de Él proviene también. Deberíamos darle gloria a Dios por eso. Deberíamos darle gloria a Dios. Y como dice también el versículo, hermanos, y gracias por todo eso que nos ha dado. Pero nuestra adoración y lo más importante para nosotros debe ser Él, el Creador, Dios, no las criaturas. Por supuesto que vamos a amar a las criaturas, vamos a amar a nuestra familia, vamos a amar a nuestros hijos y todo eso, pero la honra y la gloria y la adoración deben ir hacia Dios, al Creador. Amén. Esos son los hombres, hermanos, esos son los hombres cuya imagen, esos son los hombres hechos a imagen de Dios, o mejor dicho, esos son los hombres que están volviendo a ser la imagen de Dios. Esos son los hombres que están volviendo a lo original. Esos son los hombres que están volviendo al principio. Esos son los hombres que están volviendo al Edén. Esos son los hombres que están volviendo a ser como Dios quiere que sean los hombres, a su imagen y semejanza. Amén. Hermanos, esos tenemos que ser nosotros. Hombres que aman a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a nosotros mismos. Ahora miren esto, y por último, miren esto importantísimo, hermanos. Si usted ama a Dios, por eso les decía la importancia de que sea primero Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Dice que el que ama a Dios por sobre todas las cosas, y dijo Jesús que esto es la ley, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es semejante, y ahí forma toda la ley. Y haría de esto, como les decía hoy al principio, todo un paraíso si lo pudiéramos cumplir toda la ley, o sea, los dos mandamientos. ¿Cuál es el segundo, hermanos? ¿Cuál es el segundo o el que abarca todo lo demás? Amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que, y de la única manera, les decía, hermanos, que se puede amar al prójimo como a nosotros mismos, y eso haría que el mundo fuese un paraíso. No va a suceder, como les decía, en el mundo, pero debe suceder acá en la iglesia, acá dentro de nuestro ámbito, de nuestro círculo, debe suceder acá, hermanos. No se puede si no ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Entienden, hermanos? No podemos amar a Dios y vivir en armonía, en libertad y unidos para hacer avanzar el reino de Dios, para que el mundo conozca que hay un Salvador, para que sepan que están perdidos, que se van a condenación, hermanos, que no importa las cosas buenas que hagan, si no aceptan a Jesús como su Salvador, van a ser condenados. No podemos hacer eso si no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Porque si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, si no está Él primero, hermanos, si no hay ídolos de por medio, nosotros no podemos amarnos nosotros como Cristo nos amó a nosotros. Y entonces el amor de Dios no se va a ver en el mundo. Pero fíjense que amar a Dios por sobre todas las cosas hace que usted ame a la gente sobrenaturalmente. Ame a la gente de una manera que el mundo no lo hace. Por eso les decía que ahí hay sabiduría. No sé si alcanzan a entender bien, hermanos. Ahí hay sabiduría. El poner a Dios en primer lugar, hay sabiduría. No significa no amar. Significa, hermanos, tener el poder para amar más y mejor a nuestra familia, incluso, dice la Biblia, a nuestros enemigos. ¿Entienden, hermanos? La sabiduría de Dios. Pero nosotros los hombres hacemos no, a Dios no, yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a tener mis ídolos. El más importante voy a ser yo, por supuesto, pero después voy a hacer ídolos conforme a mi imagen. Entonces
Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero lo otro, y mi proyecto es este, y mi proyecto es aquel, y esto es lo más importante, todo esto es más importante que yo. Y Dios cuando lo necesito, y Dios cuando tengo un problema. Así, hermanos, estoy cambiando la gloria del Dios omnipotente por criaturas. Cuando podría, hermanos, si no hiciera eso, si glorifico a Dios con todo mi corazón y amo a Dios por sobre todas las cosas, yo podría amar a todas las criaturas de la manera que Cristo enseñó. Y eso haría que, por lo menos en mi ámbito, pueda experimentar lo que es el amor, la paz, la bondad. Porque lo voy a tener yo, pero además eso va a afectar a quienes me rodean también. Y el primer lugar donde eso debe aparecer es en la iglesia y en nuestra relación, hermanos, en la relación nuestra los unos con los otros, como Cristo les enseñó a sus discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Y la Biblia dice también que el amor de Dios, hermanos, fue derramado en nosotros, el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el Espíritu Santo no lo tiene nadie allá afuera, lo tiene la iglesia, los hombres y mujeres sinceros y que ponen a Dios en primer lugar, los que han sido resucitados por ese Espíritu espiritualmente y que entonces pueden poner a Dios en primer lugar. Y eso somos nosotros. Entonces, hermanos, eso se debe ver en la iglesia. Amén. Debe estar en cada uno de nosotros. Pero se dan cuenta, hermanos, esto quiero especialmente, pero especialmente se dan cuenta la sabiduría de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, no, pero ¿cómo me va a decir que no, que la familia de Dios es más, que ni lo veo ni nada, tiene que ser más importante que mi familia? No. Si es más importante, vas a tener el poder para amar a tu familia y para hacer más feliz a tu familia, por ejemplo, que cualquier otro hombre. Porque se trata del amor de Dios, no del amor humano, del de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, las cosas en su lugar. Amén. Primero, Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Y no podemos tener ídolos hechos a nuestra imagen. O sea, no podemos tener cosas, hermanos, que nos quiten el sueño, que sean más importantes que nosotros, que lo que Dios nos ha dado. Hay mucha gente, hay muchos cristianos, hermanos, que están tristes cuando les pasa algo, están mal cuando les pasa algo, o cuando no consiguen algo y no saben contentarse con lo que ya tienen y disfrutar de lo que ya tienen, que les ha sido dado por Dios, y entender que donde estamos parados y en lo que tenemos, eso viene de Dios, del Dios que nosotros creemos, del Dios que hizo los cielos y la tierra y que quiere que estemos así y que seguramente va a contestar nuestras oraciones también. Pero Él está más preocupado, y esto, hermanos, guárdenlo también, está mucho más preocupado en derribar los altares de nuestro corazón que en darnos nuestros gustos. Amén. Que en concedernos nuestros caprichos y nuestros gustos. Eso es lo que Él quiere. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Por eso quería que vean, hermanos, de eso se trata también el segundo mandamiento. No es simplemente no arrodillarse a una imagen o a una estatua o a cosas así. Es mucho más. Va mucho más allá. Y eso va a suceder con todos los mandamientos. Por eso pasaron de moda. No fueron abolidos. Esto es la esencia, esto es el corazón de Dios. Esto es lo que estaba, hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesús. Lo que Él enseñó, además. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos.